Capítulo 1. Gregorio Samsa, al despertarse esa mañana después de un sobresaltado sueño, se halló sobre su cama convertido en un repugnante bicho. Estaba apoyado sobre su espalda, que ahora no era otra cosa que un duro caparazón, y al levantar la cabeza pudo ver su vientre oscuro, atravesado por callosidades, cuyo volumen apenas y resistía la colcha, muy débiles y flacas en comparación con el resto de su cuerpo. Se movía ante sus ojos desmañanadamente. ¿Qué me estará ocurriendo? No era un sueño. Todo lo que le rodeaba seguía igual. Su dormitorio, aunque muy pequeño, ofrecía el aspecto acostumbrado. En medio, la mesa, y sobre ella, diseminado, el muestrario de paños que utilizaba para su trabajo de agente viajero. En lo alto colgaba aquel cuadro de marco dorado, con la estampa que recortará pocos días antes de una revista ilustrada. La lámina mostraba una dama envuelta en pieles y que, con ademán altanero, enarbolaba ante él que la miraba un ancho manguito en el que se perdía su antebrazo. Samsa siguió mirándolo todo y su vista se detuvo en la ventana. El cielo estaba nublado y se oía el golpear de las gotas de lluvia sobre los canalones. Lo embargó una gran tristeza. Se dijo, ¿qué sucedería si yo continuara durmiendo un ratito más y me olvidara de todas estas insensateces? Pero eso era imposible, pues Gregorio acostumbraba a dormir sobre el lado derecho, cosa que su anatomía actual no le permitía. De todos modos, intentó hacerlo una y otra vez, pero siempre regresaba a su posición de espaldas y cerraba los ojos para dejar de ver el jaleo que se traían sus patitas. Así estuvo hasta que un dolorcillo ligero y punzante, como nunca antes sintiera, le acometió en el costado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agotadora me resulta la profesión que elegí! Todos los días viajes. Este trabajo es más irritante y complicado que llevar el negocio práctico del almacén, y no se diga de las molestias que dan los viajes continuos, preocuparse de la combinación perfecta de trenes, dormir y comer fuera de horas, y entablar conocimiento con personas tan diferentes y en un trato siempre tan superficial que nunca los sentimientos de amistad logran tener cabida. ¡Basta ya de todo esto! Su vientre le picaba. Como pudo, se alargó hacia la cabecera para lograr enderezarse un poco y ver qué le ocurría. Lo único que notó fue unos puntitos blancos. Se tocó con una pierna para rascarse, pero no lo logró sino sentir escalofríos. Volvió a su postura anterior. Estas madrugadas, pensó para sí, le atontan a uno completamente. El ser humano necesita dormir lo que corresponde. Hay otros vendedores que viven como príncipes. Sucede que a media mañana, cuando regreso al hotel para anotar los pedidos, los encuentro desayunando tranquilamente. Yo no lo podría hacer. Sobre todo con el jefe que me tocó. Me despediría en el acto y nadie me aseguraría que no fuera lo mejor que me pudiera ocurrir. De no estar por medio mis padres, hace muchísimo que me habría largado. Mi gran satisfacción sería decirle en su cara lo que pienso de él. Se cae del buró, porque el suyo es un modo muy raro de comportarse. Figúrense que se sienta arriba de un buró y desde allí en lo alto habla con aspereza a sus empleados, lo que por añadidura, como el jefe es medio sordo, tiene que ponerse muy cerca de él, pero todavía abrigo esperanzas. Apenas logre yo juntar el dinero suficiente para cancelar la deuda de mis padres, cosa de 5 o 6 años más, lo haré con toda mi alma. Bien, pero de momento lo que debo hacer es levantarme, pues el tren parte a las 5. Miró el despertador que estaba sobre el baúl y escuchó su tic-tac. ¡Cielos!, se dijo. Eran las 6:30 y las manecillas continuaban circulando calladamente.
Ya pasaban de la media, casi marcaban las 7 menos cuarto. ¿No habría sonado el despertador? Desde la cama se podía percibir que estaba puesto apropiadamente en las 4, de manera que tenía que haber sonado. Pero, ¿cómo pudo seguir durmiendo, impasible con aquel repiqueteo que todo lo estremecía? Es cierto que su sueño no fue tranquilo, pero aparentemente durmió a pierna suelta. ¿Qué podría hacer ahora? El próximo tren partía a las 7, pero para tomarlo habría que correr contra el reloj. Faltaba envolver el muestrario y además él se sentía con pocos ánimos. De todos modos, aunque lo alcanzara, no evitaría la reprimenda del principal, pues el mozo del almacén, que le habría estado esperando para ir con él en el tren de las 5, no dejaría de haber informado enseguida de su falta al jefe. Ese mozo era una copia fiel del principal, indigno y desconsiderado. ¿Y si se reportara como enfermo? ¿Qué ocurriría? Pero esa excusa, aparte de avergonzarlo, despertaría dudas, ya que Gregorio, durante los 5 años que lleva trabajando allí, nunca estuvo enfermo. Lo más probable es que el principal trajera al médico del Montepío, reprocharía a sus padres la conducta del hijo Aragán y rechazaría toda excusa apoyándose en el diagnóstico del médico. Para él, cual todos los empleados se encuentran siempre en perfecto estado de salud y solo le tienen miedo al trabajo. Y a decir verdad, en esta ocasión el médico no estaría tan errado. Aparte de un poco de sueño, por demás excusado, naturalmente después de tanto dormir, Gregorio se sentía muy bien, con un hambre extraordinaria. En tanto ordenaba sus pensamientos y cavilaba en forma confusa, sin lograr decidirse a abandonar la cama, y justo en el momento en el que el reloj marcaba ya las 7 menos cuarto, tocaron quedamente en la puerta que daba a la cabecera de su lecho. Gregorio, dijo una voz, la de la madre. Son las 7 menos cuarto. ¿No tenías que salir de viaje? ¿Qué hacemos? En cambio, Gregorio se espantó al escuchar su propia voz al responder. Indiscutiblemente era su voz, era cierto, solo que brotaba mezclada con un pitido lleno de dolor y con él las palabras, al comienzo claras, se volvían confusas, resonando de tal manera que no se podía estar seguro de haberlas escuchado. Gregorio hubiera deseado responder ampliamente, aclararlo todo, pero dadas las circunstancias, solo respondió. Seguramente que el cambio de voz de Gregorio no se notó tras la gruesa puerta, ya que la madre se sintió tranquila con la contestación y se marchó. Mas esta breve conversación demostró al resto de la familia que Gregorio, contra lo que era de esperar, todavía estaba en casa. Se acercó también el padre y tocando suavemente en una hoja de la puerta, dijo: Gregorio, Gregorio, ¿qué está sucediendo, hijo? Esperó un poco e insistió, levantando ligeramente la voz. Gregorio, Gregorio. Entretanto, la hermana detrás de la otra hoja de la puerta preguntaba angustiadamente: ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ya sé, ay, esto está ahí, contestó Gregorio a los dos a un mismo tiempo, esforzándose en pronunciar lentamente cada sonido, a fin de que ese atroz timbre de voz no se notara tanto. El padre se regresó para seguir con su desayuno, pero la hermana quedó allí insistiendo. Te lo ruego, Gregorio, abre. Sin embargo, Gregorio no estaba dispuesto a complacerla y se sentía muy contento de haberse encerrado en su habitación durante la noche, prudente hábito adquirido en sus tantos viajes y que ya no dejaba de observar ni en su propio hogar. Lo más importante era salir de su lecho con calma.
vestirse sin que alguien lo importunara y sobre todo desayunar. Solo después de cumplido todo esto consideraría lo que habría de hacer, y pues tenía comprobado que en la cama no lograba que sus meditaciones le llevaran a alguna conclusión. Recordaba que bastante a menudo, cuando estaba acostado, sintió algún dolorcillo que quizá se debería a lo incómodo de la postura, pero ese dolor desaparecería por completo al levantarse, al extremo de pensar que solo era imaginario, y estaba ansioso por ver cómo se desvanecían gradualmente todas las alucinaciones que le surgieron por la mañana. También estaba seguro de que el cambio en su voz solo obedecía a síntomas de un gran resfriado, padecimiento habitual en todos los viajantes de comercio. Apartar la colcha de él era muy sencillo, solo necesitaba abombarse un poco. La colcha se deslizaría sola. El problema lo constituía la desmesurada anchura de Gregorio. Para incorporarse podría haberse valido de brazos y manos, pero en vez de estos, ahora solo tenía incontables patas que se agitaban constantemente y no podía manejarlas. El caso es que él deseaba incorporarse, se alargaba, conseguía finalmente dominar una de sus patas, pero, entre tanto, las otras seguían agitándose libre y dolorosamente. No es bueno quedarse haraganeando en cama, se dijo Gregorio. En primer lugar, quiso sacar de la cama la parte inferior del cuerpo, la que, por los demás, no se había visto aún, y, en consecuencia, no podía darse una idea de su forma exacta. Resultó una empresa muy difícil de lograr. La inició lentamente. Gregorio, ya desesperado, se dio todo el impulso que pudo y, sin escatimar esfuerzos,